Así que este versículo es así. El versículo 14 termina, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. A través de este versículo se han creado corrientes, verdades un poco corrompidas con el tema del evangelio. ¿Por qué? Nosotros explicamos por encima, porque nosotros, yo les he dicho muchas veces de que Romanos es una seguidilla de cosas. Por eso de repente cortarlo es como perder el hilo de lo que estamos hablando. Porque una cosa tiene que ver mucho con la otra y él, como lo vimos, ¿cierto?, en todas estas clases, se enfoca en algo y después te lo explica. Se enfoca en algo principal, así como macro, y después te explica todo. Te explica la humanidad de lo que expresa, el tiempo de lo que expresa, por qué te lo dice, qué dice la Biblia por esto. Entonces, de repente, tomarse una pura cosa provoca falsas doctrinas, como con este versículo. Este versículo, una de las verdades, ¿cierto?, que corrompe el Evangelio a través de este versículo, es pensar de que como nosotros, como nacimos de nuevo, ya no, el pecado nunca va a estar en nosotros, porque nacimos de nuevo. Entonces, como nacimos de nuevo, ¿cierto?, el viejo hombre está sepultado, entendiendo de que al estar sepultado nunca jamás va a volver. Entonces, se expresa de esta forma y se cree así, porque es como te lo plantea Pablo. Entonces, a través de ese versículo, ¿cierto?, no se intenta expresar o entender de que el viejo hombre está al acecho, lo que significa que él puede volver a renacer en ti. Pero las personas, la iglesia, entre comillas, toma estos pasajes, toma estos versículos, ¿cierto?, toma Romanos prácticamente completo y te dice, si tú naciste de nuevo, tú no tienes por qué volver a pecar. Al no pecar, tú ya eres santo, o sea, haga lo que haga, tú eres, todo lo que tú haces es consecuencia de tu santidad. Porque dice esto, dice porque ya el pecado ya no estará nunca más en ustedes, sino estará la gracia. Entonces, llega Pablo con el 15 y dice, así, el 15 por favor. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Hay un adagio, un secular, o sea, que dice así, pero como chistoso, dice, la inteligencia me persigue, pero yo soy más rápido. ¿Han escuchado ese adagio que antes en la juventud se daba mucho? La inteligencia me persigue, pero yo soy más rápido. Quizás no tiene mucho que ver con lo que hablamos, pero va ejemplo, con referencia a esto. Dice así, ¿cómo debiera hacerlo en nuestro caminar cristiano? Es, mi yo me persigue, el Iván me persigue, o como lo dijimos la clase pasada, el Ernesto me persigue, pero el Iván es más rápido que él. Porque el Ernesto o el viejo hombre está corriendo, buscándote, esperando para que tú te estanques para poder apoderarte de ti. Entonces, rompe este paradigma o este pensamiento que dicen estas personas, que el pecado ya nunca va a estar en nosotros, porque el pecado está a la puerta. Lo vimos, ¿cierto?, con el ejemplo de Caín. ¿Cierto? Dios habla con Caín y le dice, Caín, el pecado está a la puerta para llamarte, para apoderarse de ti. Así que ten cuidado, no te dejes dominar por el pecado. Porque si te dejas dominar por el pecado, o si tú le abres la puerta al pecado, él va a entrar con, como dice el dicho, con bombo y petaca. Así es el dicho, ¿no? Es antiguo, así que no sé cómo es. Con bombo y platillo, así, a ver. Así va a entrar el pecado en ti, fuerte, con fuerza. Entonces, ¿por qué piensan este ejemplo esto? Porque se le ha dado una mala atribución a la gracia. Resulta, dice, al pensar que nosotros ya no estamos bajo la ley, la que dice que no estamos bajo la ley, significa, ¿cierto?, que dan a entender que el pecado ya no tiene nada que ver con nosotros. Porque la ley simboliza pecado, ¿cierto? O sea, las personas, la ley lo que hace es demostrarte que estás pecando. Entonces ellos dicen, piensan así, al no haber ley, significa que no hay pecado porque la ley ya no existe. Entonces se quedan con este pensamiento de que como estamos en la gracia, como todo es gracia, ya no hay pecado. No tengo por qué estar como estresarme quizás por el tema del pecado porque ya no está. ¿Por qué no está? Porque murió con Jesucristo. Pero este mal concepto, esta mala atribución de la ley o de estos versículos provoca esta doctrina prácticamente que se lleva a gente completa, yo podría decirlo, al infierno. Con un mal pensamiento. ¿Por qué? Porque como lo dijimos, ¿cierto? Vamos a explicar
qué es un poco la gracia y qué es un poco la ley. Entonces, esta doctrina de estos liberales, ¿cierto? Dice lo mismo que dice aquí el 15. ¿Qué pues? ¿Seremos perdonados una y otra vez? ¿Seremos perdonados una y otra vez de los mismos si volvemos a caer? O sea, ellos creen de que estamos en la gracia, dejamos la ley murió, entonces ¿qué hacemos nosotros? Podemos volver a pecar una y otra vez, total somos perdonados. Y aquí dice Pablo, en el versículo 15, dice, en ninguna manera. Esta gente charlatana le ha quitado el sentido a la gracia de la ley. Porque enfatizan mucho la gracia y minorizan muy poco la ley. Porque como la ley murió supuestamente, porque no se entiende el concepto de muerte de ley, ¿cierto? Estamos todos sobreabundando a la gracia y la gracia está aquí. No es mentira, la gracia sí es grande, sí es enorme, lo vimos también, pero no es como lo intenta explicar aquí el apóstol. Porque, como dijimos, ellos dicen que el viejo hombre ya murió. Entonces, si murió, no tiene por qué revivir. Porque Pablo te lo expresa como que este viejo hombre muere. Entonces, si murió, no tiene por qué revivir. Entonces, llega Pablo y dice que una cosa es que el pecado muera y la otra cosa es dejarse enseñorear por este pecado o por este dominio, ¿cierto? La palabra, el versículo 14 dice, el pecado se enseñoreará de vosotros. La palabra enseñorear refiere a dominio y la palabra dominio refiere a mantener el control. O sea, te está diciendo de que el pecado, ¿cierto?, ya no te tiene que controlar, ya no tiene por qué dominarte, sino cuando el versículo 14 eso es lo que intenta expresar, de que la gracia, perdón, de que la ley, el pecado de la ley, ya no debería por qué dominarte, por qué tenerte bajo control, porque estás bajo la gracia, porque la gracia, ¿cierto?, te da este nuevo chance, esta nueva oportunidad, la que tú necesitas de volver a arrepentirte si es que la ley te condena otra vez. La ley no deja de existir, el pecado tampoco deja de existir. El pecado sigue vigente y la ley sigue vigente. La única diferencia que nosotros tenemos es la gracia. La gracia que nos da la facilidad de volver a los pies de Jesús si es que estamos mal. ¿Cierto? La gracia sirve para que nosotros ya no seamos juzgados, ya no seamos condenados, pero al arrepentirnos. Eso es lo que creen ellos, que el pecado, que la gracia está para que el pecado ya no tenga nada que ver contigo. Pero la gracia no sirve para eso. La gracia sirve para que tú puedas arrepentirte después que tú caes. No para que el pecado ya no esté en ti, sino para que tú puedas arrepentirte por si llegas a fallar. O sea, el viejo hombre siempre va a estar ahí. Cuando te alcanza el viejo hombre, para eso está la gracia. Para que ese viejo hombre vuelva a ser sepultado otra vez. Porque nosotros, ¿cierto?, al nacer de nuevo, es muy probable de que este viejo hombre vuelva y nos apodere de nuevo, y se apodere de nuevo de nosotros, porque estamos llenos de debilidades, estamos llenos de problemas. Nosotros sabemos que la ley cuando parte, tú cometes un pecado y la ley te corta de inmediato, ¿cierto? O sea, que estás muerto de inmediato. O sea, la gracia nos da este fundamento de que nosotros podamos seguir adelante si pecamos. O sea, de que si nosotros nos arrodillamos, podemos volver a Él. Entonces, muchas personas confunden el tema de porque Dios me habla, estoy haciendo las cosas bien. Por ejemplo, he conocido muchas personas que están en un pecado garrafal, están en adulterio, o en fornicación, o están en mentira, o están en idolatría, y ellos creen que están bien, porque como están en la gracia, ¿cierto? Dios les habla. Entonces dice, como Dios me habla, yo estoy bien. Porque si Dios no me hablara, yo no estaría bien. Entonces se forma este concepto que se mal confunde la palabra gracia. O sea, Dios no te habla porque estás bien. Dios te habla porque estás en la gracia. Porque Él tiene misericordia aún de ti. La gracia es para que Él tenga misericordia de ti. Entonces, la idea de la gracia es como cuando uno va a la escuela. Cuando uno se saca una mala nota en la escuela, ¿cierto? Y te dan un nuevo chance, no es para que tú te saques una nota peor. Supuestamente es para que te saques una nota mejor. Por ejemplo, si tú estás en matemática y te sacas un 4 o un 3 y te dicen, ya Iván, te voy a dar otra oportunidad. La idea no es sacarme un 2,5. La idea es sacarme un 7 o un 6 o algo que sea un número azul. Que eso es lo que hace la gracia. La gente cree que la gracia es solamente una oportunidad para
para poder pecar libremente, pero la gracia te da la oportunidad de que tú, la vez que fallaste, puedas retomarlo de nuevo y puedas comenzar tranquilamente. Ese es el concepto de gracia. Pero ojo, el hombre que nace de nuevo significa que debe perseverar, no volver a pecar. ¿Por qué? Porque ante este concepto, las personas creen, ya, entonces yo puedo volver a pecar deliberadamente, no importa que falle, no importa que peque, porque tengo la gracia. Pero no es así. Pablo nos está diciendo de que si tú naces de nuevo, te tienes que olvidar por completo del pecado, ya no tienes por qué volver a pecar. Ahora, si en algún momento tú fallas, tienes este perdón, tienes este don, esta gracia absoluta, este regalo inmerecido para volver a levantarte. Que era lo que no pasaba antes. Antes las personas caían y ya no tenían perdón de Dios porque ya faltaba con un pecado una vez para ser condenados. ¿Qué hace la gracia? La gracia vino para poder entregarte esta tranquilidad de que si tú caes, ¿cierto? Puedas volver a levantarte. No con la mentalidad de que ya yo puedo caer, total estoy en la gracia, sino que, Señor, vino mi viejo hombre, estoy con el viejo hombre, así que quiero volver nuevamente a ti. Ese es el funcionamiento de la gracia. Entonces, ¿por qué no debemos volver a pecar? Siempre. Pablo nos explica en el 16. Dice así, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedezcáis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Nuestra carne nunca va a querer estar del lado espiritual, jamás. Eso nosotros lo vemos porque nos escudriñamos, ¿cierto? Nunca va a estar del lado espiritual. Entonces, es difícil, aquí entra el concepto que hablamos en la clase pasada, es difícil no volver a pecar cuando nuestra carne lo único que quiere es hacerlo. Porque aunque seamos salvos, aunque seamos limpios, aunque seamos llevados a nacer de nuevo, nuestra carne todavía va a querer pecar porque nuestra carne es así. Nuestras concupiscencias son así. Nuestro ser quiere pecar. Por eso es tan importante el perseverar en la gracia y el estar siempre en constante oración, en constante búsqueda para que el pecado no venga, porque el pecado está allí a la puerta, esperándonos. Entonces, resulta que nosotros cuando estamos en el pecado, no conocemos ningún otro camino más que el pecado. Cuando Dios se nos revela, nosotros recién podemos entender el camino de la verdad, que es el camino de la gracia. O sea, el ser humano, nosotros como persona, no podemos entender la misericordia de Dios si es que Dios no nos muestra su camino. Porque nuestra mentalidad, nuestra carne, lo único que piensa es en pecar. Al pensar solamente en pecar, lo único que quiere es pecar. Entonces, no busca una salida para hacer las cosas bien. Nosotros vimos en Romanos 2 de que aún así las personas que son moralmente buenas son pecadoras también porque hacen las cosas por jactancia. Entonces, al hacerlo por jactancia, igual son pecadores. Entonces llega Pablo y nos dice esto mismo, nos dice de que cuando habla de amos es porque él te muestra un segundo camino, un segundo amo, una segunda persona, una segunda un segundo patrón a quien seguir. Tú por ti solo no puedes ver a Dios. Dios tiene que mostrarte el camino para tú decidir qué camino quieres tomar. Es como, por ejemplo, imagínense ustedes, o imagínense a mí, de que yo camino así, encorvado. Yo camino siempre mirando para abajo, entonces puede ser. Entonces, yo como camino encorvado, yo quiero mejorar mi postura. Entonces, yo para mejorar mi postura, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tratarme, tengo que usar cintas, tengo que ver algunas cosas, tengo que ir a un kinesiólogo, tengo que hacer muchas cosas. Y incluso hay muchas personas que están tan encorvadas que los internan. Porque lo tienen que tener aquí como con cintas de metal y tienen que estarlo vigilando siempre. Porque hay gente que es así muy encorvada, porque ya le molesta, porque es una enfermedad, la persona eso le afecta. Entonces imagínense de que yo quiero ser sano de eso, pero yo no quiero cuidarme. Yo no quiero, o estoy internado, pero no quiero tomarme las pastillas. O no quiero, ¿cierto?, ponerme el ferito en la espalda porque me incomoda. ¿De qué me sirve a mí querer ser sano si no quiero serlo? Entonces, aquí entra, ¿cierto?, el área del dominio de Dios, el área, ¿cierto?, de ser esclavo de algo, de ser amo de algo. Aquí yo tengo dos opciones. O me mejoro de mi columna, o no me mejoro de mi columna. Pero eso está en mi decisión. ¿Qué voy a hacer yo? O sigo porque el problema, ¿cierto?, es que yo estoy acostumbrado a caminar encorvado. Entonces, para mí, como Iván, como persona, ¿cierto?, el
el tratarme va a ser molesto, porque estoy acostumbrado. Va a ser, por ejemplo, yo de repente, cuando estoy trabajando, mi papá o de repente mis hermanos por la espalda usan fajas. A mí me carga usar fajas. Después ando con toda la espalda dolorida, obviamente, pero me carga usar fajas. Entonces, de repente, mi mente dice, ¿de qué te quejas si no quieres cuidarte? ¿De qué te quejas de que te duele la espalda si tú mismo te esforzáis mal? Po? ¿Cuál es el gusto de quejarte por cosas que tú mismo estás haciendo? Entonces, tengo dos opciones aquí. El maestro me mostró la salida que yo no conocía. El jefe me dijo, mira, si yo te paso esto, te va a dejar de doler la espalda. Entonces eso yo no lo sabía. Entonces ahora, como él me lo enseñó, tengo dos opciones. O lo uso, o no lo uso. O obedezco a mi patrón, que él sabe que hace bien para mí, o me obedezco a mi tontera, que como me incomoda, ¿cierto? Porque es incómodo, porque transpiro mucho, porque me pica, aunque me lo ponga encima de la polera me veo más gordo, tonteras, pero son tonteras que uno dice, pero por eso lo voy a dejar de usar, sí, porque me veo gordo, no me gusta, o se me veo así la panza, así para afuera, no me gusta, porque yo veo a mi primo cuando se la pone se ve horrible, entonces no lo hago. Entonces, cuando nosotros elegimos un camino, nosotros la palabra lo denomina como esclavo. ¿Por qué? Porque le perteneces a alguien. El problema es que la palabra esclavo no es como se le imagina todas las personas, pero que de repente estamos acostumbrados por las películas de que alguien esclavo es alguien a quien humillaron, a quien maltrataron, porque lo relacionamos con los afroamericanos, ¿cierto? En las películas a los esclavos afroamericanos los trataban muy mal, los escupían, los golpeaban, los violaban. Entonces hay gente que tiene un conflicto con esta palabra, incluso hay nuevas versiones que no lo llama esclavo, sino lo llama siervo, porque tiene como un conflicto con la palabra esclavo. Pero resulta de que en estos tiempos, entrando un poco en el tiempo de Pablo, ser esclavo era un oficio. O sea, era preferible para mí vivir en la casa de alguien y que me mande a yo morirme de hambre. Incluso había muchas personas que tenían familias como esclavos porque era más cómodo para mí, porque era un oficio. No era como te voy a maltratar, te voy a, por ejemplo, no sé, pues llegaba el amo y pescaba a tu vieja, se la velaba como se veía en las películas. Antiguamente no era así. Antiguamente, cierto, ser esclavo era prácticamente algo normal, era como trabajar. Incluso en el libro de los Corintios vamos a ver que patrones se congregan con sus esclavos, porque es como prácticamente de que un trabajador se congregara con su jefe. Con la única diferencia es que el esclavo no recibía paga, sino recibía un techo y comida. Al esclavo no recibe paga, el esclavo recibe un techo nomás. El amo es como tener un hijo, porque yo a mi hijo, ¿cierto?, tengo que preocuparme de tenerlo bien. Obviamente, en este caso, ¿cierto? Mi hijo, ¿cierto? Ella solamente vive la vida feliz, pero al esclavo él tiene que trabajarme. Entonces yo apoyo su vida, mantengo su familia, le hago las cosas bien, le tengo una casita, una camita, pero solamente él tiene que trabajarme nomás. Obviamente yo sola soy, porque así es. Pues. Entonces, cuando nosotros hablamos de esclavo, no es del esclavo que la gente se imagina, hablamos de esclavo de alguien, ¿cierto?, que trabaja para. Entonces nosotros entramos a este concepto de que cuando Dios se nos presenta este segundo camino, tenemos que elegir a quién pertenecer. Si pertenecemos a este o si pertenecemos a otro. El problema es que aquí de repente puede saltar el orgulloso que uno tiene dentro. Puede decir, ¿por qué? ¿Por qué tengo que ser esclavo de uno de otro? ¿Por qué no puedo ser libre? ¿Cierto? Pueden hacer este pensamiento. Porque, ejemplo, ¿por qué tengo que elegir? Es como elegir entre la derecha y la izquierda. ¿Por qué tengo que elegir entre uno de los dos si los dos son malos? ¿Por qué tengo que hacerlo? Entonces, resulta que el hombre, el ser humano, ¿cierto?, tiene una naturaleza que no le permite hacer nada por sí mismo. Por ejemplo, yo he conocido a muchos jóvenes, que seculares que de repente ellos dicen, no sé si ustedes han escuchado esta frase de un joven que dice yo soy único. Yo, como soy único, hago las cosas a mi pinta y a mi forma de ser. El problema es que estas personas únicas, ¿cierto?, hacen lo mismo que todo el mundo. Escuchan la misma música, se visten igual, hablan igual, se comportan igual, ven la misma serie,
en su mente son únicos, pero realmente si tú los ves, no lo son. ¿Por qué? Porque el ser humano fue hecho para eso, fue hecho para seguir a alguien. Nosotros no podemos, imagínense, estoy seguro que de aquí nadie puede imaginarse algo que no haya existido. Ejemplo, si nosotros nos imaginamos a un humano, al tiro lo imaginamos con ojos. No podemos imaginarnos a alguien sin ojos. Incluso si lo imaginamos sin ojos, lo imaginamos con boca o nariz, porque lo vemos, porque se nos crió de esa forma, y porque nosotros estamos acostumbrados a actuar por lo que vemos, por lo que creemos, o por lo que nos concientizan, porque el ser humano es así. Ejemplo, lo podemos ver con el idioma. Ejemplo, mi hija, o la gente, o mi hija en este caso, ella aprendió el español, no porque ella quisiera, sino porque debe. Porque es así. La gente que está afuera o que habla inglés, ¿cierto? Ellos no nacen hablando francés. Ellos nacen hablando a nada, porque el idioma que ellos parten hablando es el que el sistema, el contorno se los impone. Entonces, el ser humano no puede estar solo. No puede estar sin adorecer a alguien o sin estar para un lado o para el otro. Porque nos sirve, porque nos fuimos creados para eso. Si nosotros no estamos con Cristo, aunque te sientas único, igual vas a seguir siendo igual que un montón. No sé si ustedes han conocido a gente así, pero yo he conocido a muchos que le cargan que los comparen con otras personas y son iguales. Y hasta tienen los mismos cortes de pelo. Hasta hablan igual, hasta van a los mismos lugares, usan las mismas zapatillas, pero dicen, es que yo soy único. ¿Dónde tenés lo único? Tú no eres único. El tema es que a ti te gusta seguir lo que más te acomoda, lo que más quieres. Entonces, el ser humano no puede vivir sin apoyarse en algo. No puede, no existe. Porque nuestra mente no nos permite hacer eso. Nuestra humanidad no nos permite elegir algo por nosotros mismos. Incluso, de repente, ¿tú crees que este teléfono lo elegiste porque te gusta? No, lo elegiste porque te están diciendo que tienes que tener un teléfono. Ya te están implantando que tienes un teléfono. Ejemplo, yo no puedo vivir si no tengo luz y agua en la casa. Anteriormente había gente que no vivía con eso, pero ¿por qué se hizo algo en mí? ¿Por qué no puedo vivir si no tengo eso? Porque en mi ser, yo como ser humano, me apegué a algo que me metieron en la cabeza y es así. Porque el ser humano es así. El ser humano funciona así. Entonces tú nunca vas a poder estar en ninguno de los dos amos. Perdón, entre medio de los dos amos. Porque como ser humano no te lo permite. Tu mente finita no te lo permite. Voy a tomar agüita. El ser humano, nosotros como personas, si ustedes se dan cuenta, busca la aceptación del otro. Busca un grupo. El hombre, aunque quiera estar solo, siempre va a pertenecer a una etnia. Siempre va a ser así. Si no es a su familia, va a ser a algo o se va a acoplar a algo. Porque el hombre no puede estar solo. El hombre no fue creado tampoco para estar solo. Si nosotros vemos la creación, cuando Adán, cierto, estuvo en el huerto, él estaba triste. Estaba angustiado. Por eso Dios lo sana y le manda a una mujer. Graso error. Por eso Dios le manda a la mujer. Porque el hombre no puede estar solo. Él lo creó de esa forma. Un ejemplo muy común de esto, cuando estuvo nuestro querido presidente Allende, en el año 39 al 42, amén, dice la abuelo, amén, presidente Allende. Ustedes supieron, ¿cierto?, que en esa época, a las personas a las que ellos consideraban ricas, las despropiaron, ¿cierto? Le quitaron los terrenos. Porque ellos decían que era injusto que tuvieran tanta plata, entonces dividieron los terrenos, los dividieron. Entre esa gente sacaron a palos a las personas, a los dueños, y dividieron sus terrenos. Entonces resulta que ellos dividieron sus terrenos porque ellos querían hacer lo mismo. Querían plantar, querían cosechar. El problema es que después que paró este gobierno, ¿cierto? Ellos no tenían ni idea qué hacer con los terrenos. Ellos sabían cultivar, pero no sabían dónde comprar la semilla, no sabían dónde comprar la leche, dónde venderla, no sabían, ¿cierto?, qué animales tener, cómo mezclarlos, cómo encerrarlos, no sabían de su cuidado, no sabían, ¿cierto?, de los pesticidas de las plantas, no sabían nada. Ellos pensaban y querían que podían valérsela por sí solos, pero no sabían nada. ¿Y qué hicieron? Fueron donde el dueño, a quien le robaron los terrenos, y se los vendieron. Se los vendieron y les pidieron trabajo, porque ellos no sabían hacerlo. El ser humano, ¿cierto?, aunque quiera, no puede hacerlo. Incluso, usted puede decir, pero esta persona pudo haberlas enseñado. Era pura gente adulta, analfabeta, que no se le podría explicar ya nada más.
esta gente en la que despropió los terrenos eran personas que ya eran ancianas, personas, ¿cierto?, que ya eran adultas, ¿cierto?, personas ya que ya no se lo podían enseñar más porque eran analfabetas. Por ejemplo, a una persona de 40 años, volver a explicarle el abecedario completo son años de tiempo y de pérdida prácticamente. Entonces estas personas, ellos no podían enseñarle cómo funcionaba tampoco esto, porque aunque se lo enseñaran, no iban a entenderlo porque no sabían ni sumar. Y en esos tiempos tampoco había calculadora. Se usaba nomás esas cositas, porque eran tiempos donde nuestro querido presidente Allende dejó el bien bueno el país. Tengo que darle flores porque si no, porque están grabando. Encima que estamos en un periodo difícil. Entonces, nosotros, como seres humanos, no podemos aprender sobre lo espiritual por sí solos. Porque así como estos hombres, ¿cierto?, en vez de analfabetas somos necios, somos torpes. El ser humano es torpe. Fíjese nomás usted mismo. ¿Cuántas veces le han dicho que mentir es malo y cuántas veces ha mentido? Oh. ¿Cuántas veces le han dicho que pelar es malo y cuántas veces han pelado? Oh. Incluso puede ser que recién hayan pelado y hayan perdonado, se pararon de la mesa, se sentaron en la mesa con su esposo. ¿O eso viste lo que hizo? Algo de inmediato, porque somos así. Aquí tenemos nosotros, por eso Dios, cierto, Pablo nos expone que somos esclavos, éramos esclavos del pecado, y ahora somos esclavos, debemos ser esclavos de Jesucristo, porque el ser humano no puede ser esclavo de una cosa sino de la otra. No puedo estar solo, tengo que irme para una balanza, tengo que irme para algún lugar. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un amo y el otro? Me imagino que todos saben cuál es la diferencia entre un amo y el otro. El pecado, que es el mundo, él lo que menos quiere es verte crecer, es que seas libre. Entonces, enfocarte al amo del pecado es prácticamente, ¿cierto?, en entregarte para alguien que no quiere que saque lo mejor de ti. Porque el pecado lo que menos quiere es que tú crezcas. Te quiere sumergirte en tu necedad. Incluso quiere decirte que te intenta convencer que no hay vida espiritual. Para que te sientas vacío. Para que te sientas mal contigo mismo. En cambio, Dios, ¿cierto?, ser esclavo de Él, cuando tú te acercas a Jesucristo y Él dice, ya, yo puedo ser tu amo, Él te enseña lo que significa ser libremente espiritual. Y Él te habla de cómo tú puedes ser libre. Y cuando Él te habla y te expresa de cómo puedes ser libre, Él ahí te dice, ahora, ¿quieres seguir conmigo o te quieres ir con ellos? Cuando tú naces de nuevo, Dios te pesca, te saca todo lo cochino que tú tenías, te sienta en una silla, te empieza 2 más 2 es 4, 4 más, y te empieza a explicar todo lo que tú no sabes. 4 por 5, 6, 6, 4, 5, 8, 9, de A, B, C, del principio. Ya después que te tiene un universitario, te dice ya. Ahora, ¿quieres seguir siendo mi esclavo? ¿O quieres seguir siendo esclavo del mundo? Y es ahí, ¿cierto?, cuando el hombre entra en este proceso de quiero obedecer a mi viejo hombre o quiero pertenecer a mi nuevo hombre. Porque mientras Dios me enseña, estoy ahí, ¿cierto?, que lo que muchas personas denominan el primer amor, cosa que también está mal expuesto, ¿cierto?, están, ¿cierto?, caminando como un nuevo hombre. Pero ya cuando estás en una cumbre, ya cuando estás bien, cuando entiendes, cuando estás siendo cabal en tus cosas, en tus errores, en tus problemas, Dios te dice ya, ¿quieres seguir conmigo o te quieres ir para allá? Hay cierto, desgraciadamente casi el 50 o el 90% de las personas, cuando se sienten gratos, ¿qué hacen? Miran para atrás como la cosa de Lot. Porque la carne siempre va a estar buscando su mugre, su basura. Amén. Sigamos con el versículo 17. Dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. A lo largo de Romanos, nosotros hemos visto, a mí me llama mucho la atención, porque en estas 14 clases que hemos visto, es un proceso que pasa casi en 5 minutos del cristiano, ¿no? Porque, por ejemplo,
tú recibes el Evangelio, lo aceptas y pasa todo esto. La justificación, la gracia, la fe. O sea, estas 14 clases hemos hablado de lo que pasa en 5 minutos de tu vida. Imagínense cómo trabajó Dios su plan perfecto. De preocuparse de cada cosilla para que tú te encuentres grato y para que lo entiendas dentro de su gracia. Entonces, nosotros dimos cuenta de que nada de lo que tú puedes hacer, nada, te salva, ¿cierto? Nada de lo que tú puedas decir, a donde puedas ir, nada de tu persona, aunque seas la persona más hermosa del mundo, puede hacer que hayas gracia en Dios. Porque ya solo con nacer, como dijimos, estamos cooperados. Entonces, nosotros, ¿cierto?, alentar a este evangelio precioso, como dijimos anteriormente, Dios nos da una oportunidad de elección, de ir para allá o ir para acá. Y es aquí donde también se forman estas doctrinas cochinas, que nos dicen, tú como al nacer de nuevo, tú no tienes que hacer nada. Tú tienes que sentarte en un sofá y esperar que las cosas vengan tranquilamente. Porque Dios lo hizo todo por ti en la cruz. Y tú dices, amén, sí, tiene algo de razón, pero también está mal visto. Porque sí, Dios te restauró, Dios hizo todo por ti, ¿cierto? Pero llega un momento donde tú tienes que tomar un paso, que es la obediencia. La obediencia, aquí nos dice, el versículo 17, nos dice, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina. O sea, Dios te limpia, te muestra el camino, y es cuando tú dices, ahora tienes que poner de tu parte. Tienes que obedecerme. Porque es la parte fundamental del cristiano. Las personas están acostumbradas o se les ha enseñado de que tú al convertirte no tienes que hacer nada. Tienes que, o sea, para hallar salvación no tienes que hacer nada, solo tienes que aceptar, pero para perseverar en ella tienes que empezar a obedecer. Y no hay cosa de que al cristiano le cueste más que ser obediente. Perdón, no hay cosa de que al ser humano le cueste más que ser obediente. Es algo tan sencillo como la obediencia, pero a la vez tan difícil, ¿cierto?, como para expresarse o para entregarlo. Un ejemplo sencillo, espero que no se sientan mal con lo que voy a decir, es cuando Dios le dice a la mujer, mujer, sométete a tu marido, y cuando le dice al hombre, hombre, ama a tu esposa, ¿cierto? Le cuesta tanto aprender esa palabra, algo tan simple, quizás algo tan simple y tan difícil. Si el Señor a la mujer está diciendo, mujer, sométete a tu marido, ¿por qué no quieres obedecer? ¿Por qué no queremos obedecer? ¿Por qué? Porque no nos conviene. Incluso, la Biblia te dice, sométete, aunque lo hayas conocido hermoso y después haya puesto feo, sométete, aunque cuando eran pololo era lindo y ahora es feo, sométete igual, porque tú lo elegiste. Pero nos cuesta dar ese paso de obediencia porque lo ponemos al tiro en cuestionamiento. Al igual al hombre. Llega el hombre y le dice, hombre, varón, ama a tu esposa. Y amor significa lo que Pablo dice en 1 Corintios 13. Que no tiene que haber celo, pleito, no tiene que haber envidia, no tiene que haber jactancia, ninguna de esas cosas. Entonces, llega el hombre y dice, ¿por qué tengo que obedecer eso si ella no se me somete? Buscamos prácticamente una excusa para no querer obedecer. Entonces la mujer dice, no me someto porque él es mundano. Cuando Corintios dice todo lo contrario, de que si por tu sometimiento, ¿cierto? Quizás él puede acercarse al Evangelio. O no me someto porque a lo mejor él me hizo mucho daño. O no me someto porque están porfiados. O no me someto porque están negativos o porque están desordenados. Pero entonces buscamos esta excusa prácticamente de no someternos cuando la Biblia se hace explícita. Te dice, mujer, sométete a tu marido. Pero tanto que te cuesta someterte, ¿por qué no quieres hacerlo? Porque es difícil ser obediente. Porque tu carne no quiere ser obediente. Al hombre pasa lo mismo. El hombre tampoco quiere ser obediente a ese mandato.
¿Por qué? Porque mi esposa es terriblemente odiosa, no la mía. Y le bajamos. Ejemplo, ¿cómo quiere el Señor que la ame? Si yo le digo, oye, ¿y a ti qué? ¿Cómo que oye? Respóndeme bien. ¿Cómo le voy a llamar así? No es mi caso. Creo. Perdóname, Carlos. Pero ¿por qué al hombre le cuesta hacer eso? Porque busca complacencia, busca algo a cambio. Busca de que yo quiero tener algo a cambio, ¿cierto? Para ser obediente. Entonces, al final del versículo 17, o sea, el Evangelio es similar. Porque, ¿cierto? A diferencia de que el esposo en este caso, ¿quién es? Es Dios. ¿Y quién es la esposa? Nosotros. Al final del versículo 17 y al comienzo del versículo 18, nos dice... ¿Ahí o no? ¿Puedes poner el 17 y el 18? Los dos juntos. Sí. Nos dice que somos librados del poder del pecado si quieres ser esclavo de Jesús. Entonces dice que nosotros somos librados del poder del pecado. Si tú quieres ser esclavo de Jesús, ¿cierto? El paso primero, más importante, es la obediencia. Si tú quieres ser un siervo de Jesús, si quieres ser un siervo de Dios, lo primero que tienes que hacer es dar tu paso de obediencia. Que es el que más cuesta, porque es una obediencia constante, permanente. Entonces, la palabra obedecer significa cumplir la voluntad del otro, de quien manda, intentando prácticamente dejando tu voluntad, ¿cierto? Como una segunda opción. Entonces, tú cuando decides obedecer a alguien, tú cuando decides ser esclavo de alguien, tú pones su voluntad sobre la tuya, haciendo que tu voluntad, que lo que tú quieres, ¿cierto? No tenga valía porque supuestamente estás entregándote tú como esclavo. Hablando nuevamente del matrimonio, pero obviamente esto lo consulté con una experiencia femenina, porque si lo hablaba como hombre, iban a sentir que eran puros palos para las mujeres. Por eso le digo, por ejemplo, como voy a hablar de la mujer un poco, ¿cierto? Y le pregunté, Carolina, ¿por qué eres tan porfiada? Ella me respondió con amor, obviamente, porque como es sometida, respiró y me dijo... Entonces, con esta experiencia, pregúntense esto. Preguntémonos esto siendo nosotros cabales, siendo nosotros así como tanto hombres como mujeres, pregúntenos. ¿Por qué a la mujer le cuesta tanto entregar su obediencia? ¿Por qué le cuesta tanto entregar su obediencia? Yo lo conversaba con mi mujer y le decía, pongámonos en el caso que tú seas una mujer mundana, pongámonos en el caso, que tú no seas obediente. ¿Por qué a la mujer le cuesta este acto de ser obediente? ¿Por qué le cuesta? ¿O por qué le cuesta quizás entender este versículo? ¿O por qué es cierto? Porque como dijimos, ser obediente significa someterte. Significa, ¿cierto?, que tu voluntad pasa debajo de la que tú estás mandando. O sea que debería privar la voluntad de tu esposo más que la tuya. Imagínense, en cierto caso. Entonces, ¿por qué a la mujer esto le cuesta tanto? Entonces, ella me dijo, ¿sabes qué? Primero, te he castigado. Me dijo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que la mujer necesita sentir que todo lo tiene bajo control. Porque es una forma que está implícita en nosotras. Necesitamos tener las cosas bajo control. Si yo te encargo algo a ti, ¿cierto? Significa de que yo no lo voy a hacer y si yo no lo hago, no va a estar bien. Porque yo lo voy a hacer. El ejemplo básico tenemos con el tema del aseo del hogar. Por ejemplo, yo lo he visto en mi casa, lo he visto en muchas casas, en la mía no. Lo he visto en muchos lugares, ¿cierto? Donde incluso lo he visto de repente en Instagram, en Facebook, que tiran bromas. A la mujer de repente dice, nadie me ayuda en la casa, hago las cosas sola, ¿por qué estoy aquí haciendo todo solo? Ya la cuestión. Entonces el hombre se pone a ordenar para ayudarla y la mujer se enoja. ¿Por qué? Porque no lo hizo como a ella le gusta. ¿Por qué? Porque a ella le gusta tener el control de las cosas. Entonces, entregar la sumisión al hombre, entregar la obediencia al hombre, significa, ¿cierto?, de que las cosas no van a estar bajo su control.
Esto yo no lo quiero decir como un ataque a la mujer, porque no es un ataque a la mujer, es una expresión. ¿Por qué? Quiero que se entienda que esto no es casualidad. Imagínense que el Señor a nosotros, a la iglesia, nos llama como mujeres, nos llama esposas. ¿Por qué nos llama como esposas? Porque como cristianos somos igual que las mujeres. Somos porfiados. Nos cuesta entregarle a Dios la obediencia porque nos cuesta entregar el control de las cosas. Creemos de que lo que yo voy a hacer, ¿cierto? Va a salir mucho mejor que si Dios lo hace. Porque es mi vida, yo lo estoy viendo. Como no sé cómo, porque entre comillas, como Dios se demora a veces en trabajar, como Dios a veces trabaja de forma diferente, ¿cierto? Yo siento, yo creo, de que yo como persona, como cristiano, lo voy a hacer mucho mejor. Entonces, Dios cuando pone esta relación entre hombre y mujer, entre esposo y esposa, es porque Dios no nos asemeja a la mujer. Imagínense, yo la última vez les comentaba a los jóvenes que estábamos leyendo un estudio, me llamó mucho la atención, en Génesis 2, es justo de que nosotros vimos, ¿cierto?, de que Dios le dio a Adán una consecuencia de su pecado, ¿cierto? ¿Qué fue? Que todos fuéramos pecadores. Resulta de que Eva, por comer del fruto, Dios la condena. ¿Sabe con qué lo condena? Le dice a la mujer, le dice de que toda su vida va a intentar ponerse por encima del hombre. Una condenación para la mujer natural. Si ustedes lo tienen en la casa, vean Génesis 2, lean Génesis 2 y van a ver que en la naturaleza de la mujer, en la naturaleza de la mente de la mujer, está de que ella quiera sobreponerse al hombre. Porque así lo expuso Dios para la mujer. Ahora, ahí entramos un poco también en el tema del nacer de nuevo. Es que es una naturaleza que supuestamente nosotros al nacer de nuevo, esa naturaleza pecadora que Dios le entregó a la mujer, no debería existir. La mujer debería ser sometida. Pero como también le cuesta ser obediente, al igual cierto que al cristiano, ¿cierto? Es difícil. Es difícil para el hombre, es difícil para el cristiano mantener la obediencia. Porque la gente realmente habla mucho de la obediencia, por eso a la gente no le gusta hablar un poco de la obediencia conforme al pecado, conforme al nacer de nuevo. Y es más fácil hablar de la gracia. La gracia, la gracia, la gracia, gracias por aquí, gracias por allá, y no de, hey, tienes que tomar tu paso de obediencia, tienes que empezar a obedecer, pero te cuesta. Te cuesta tanto como a la mujer le cuesta porque eres una esposa. Y tu forma de pensar, tu forma de ser, tu raciocinio natural te hizo desobediente, te hizo porfiado. Entonces, es ahí, ¿cierto?, donde derrumbamos estas prácticas mundanas sobre la gracia, que dice que tú no tienes que hacer nada, que tú tienes que estar relajado, que tú tienes que estar aquí, cuando Dios te dice, no, yo te presento el camino, te limpio, te purifico, ahora pon de tu parte. ¿Y cuál es tu parte? Empezar a obedecerme. Sé obediente. Una de las cosas, yo me acuerdo, a mí me gusta mucho ver televisión, mucho jugar. Y nosotros, ¿cierto? Cuando entramos en el tema de la obediencia, ¿cierto? Entramos en esto, ¿a qué le estamos dedicando más tiempo? ¿Con quién estamos más? ¿Estoy más con Dios? ¿Estás más contigo mismo? Entonces, yo estaba en este proceso, ¿cierto? Donde yo veía mucha tele, y yo decía, Señor, quiero buscarte más, quiero estar más fiel, y estaba en este proceso donde quería estar más con Dios. Entonces llega el Señor y me dice, ya, deja de jugar. Pero juego poco. ¿Cómo voy a dejar de jugar si juego poco? Deja de jugar y él ora, ¿por qué? Porque estáis viendo más tele que orando. Realmente hace poco mi primo me molestaba y me decía que te estás llenando de cosas. Te estás llenando con la lectura, te estás llenando con el estudio, te estás llenando con el set, te estás llenando con la iglesia. Entonces va a estar todo problemado. Y dije, es que ¿sabéis qué? No es por justificarme, pero le entregaba más tiempo a mi yo que ahora, ¿cierto? Prácticamente en la cara me ve, estoy todo el día en la Biblia, leyendo, escudriñando, estamos ahí todo el día. Y me siento grato. Porque Dios me lo dijo que fuera obediente y era mi paso de obediencia. Obviamente, no está mal los ver tele, no está mal jugar, pero es mi obediencia. Dios a cada uno nos llama a ser obedientes con algunas cosas. Y es ahí donde tú te dices, donde tú piensas, ¿estoy dando ese paso de obediencia o no estoy dando el paso de obediencia? ¿Estoy siendo consecuente o no estoy siendo consecuente? ¿Estoy sopesando entre lo bueno y lo malo? ¿Estoy sopesando siempre entre a qué amo sirvo más? Que se entienda muy claro. Yo no estoy hablando que jugar, ver tele, que quizás salir, que pasarlo bien con los amigos es malo, es pecado. Si nos hablamos, ¿cierto?, de tu tiempo, ¿qué estás haciendo con tu tiempo? ¿A quién estás obedeciendo más? Porque la palabra amar, o la palabra amo, significa someterte a la voluntad de alguien. Y aunque tú no lo quieras, la voluntad de Dios es que tú estés siempre con Él porque Él te ama.
Porque Él quiere estar contigo todo el rato. Porque Él es así, porque Él es amoroso. Él lo único que quiere es estar contigo. Entonces Él te dice, ya, yo entiendo que tiene más cosas que hacer. Entiendo que, como dice Eclesiastés, ¿cierto? Hay mucho tiempo bajo el sol. Hay que hacer muchas cosas, tiene muchas cosas que hacer. Tiempo para morir, tiempo para vivir, muchas cosas que hacer. Pero te pido más tiempo. Hace tu balanza. Si tú naciste de nuevo, ¿cierto? Aceptaste que naciste de nuevo, estás luchando contra el pecado, ahora te toca poner de tu parte. Yo te hice toda la pega. Te borré tu pasado, te borré tu futuro, te borré tu presente. Ahora te toca a ti empezar a ser obediente. Ahora, ¿con qué soy? Ahora, esta obediencia no te va a hacer más santo, no te va a hacer más justo, no te va a hacer más puro. Esta obediencia, lo único que va a hacer es que tú nomás estés más cerquita de Dios. Nada más que para eso. De repente dices, porque eso no basta. ¿Por qué? Como dijimos anteriormente, porque el cristiano, o el hombre como la mujer, está acostumbrado a entregar su obediencia a favor de algo. Yo soy obediente si tú me respondes. Yo me someto si tú te sometes primero. Yo te amo si tú me haces caso. Yo te trato bien si tú me tratas bien. Cuando no es así. La única diferencia es que en este caso Dios sí lo entregó todo. Dios sí se entregó completo. El tema es que nosotros no queremos entregar la obediencia que a nosotros nos corresponde. Entonces, en resumen, para ir terminando, el hombre cristiano nace de nuevo, es purificado, ¿cierto? Y ya el viejo hombre debería estar muerto. Pero está aquí, como dijimos en la clase pasada, respirando así, aquí, en la nuca. Entonces, va en nosotros tener esta consecuencia. ¿Qué hacemos? Si Dios nos limpió, nos purificó, ¿cierto? Ya no debiera haber pecado nosotros, no debiéramos pecar nunca más. Eso es lógico. Nunca más debiera haber pecado nosotros. Pero ¿cómo hacemos eso? Siendo obedientes. Porque Dios quiere nuestra obediencia y si dice, ya, tú no quieres pecar más, ¿cierto? Sí, Señor, no quiero pecar nunca más. Ya entonces ahora pon de tu parte, ¿no? Empieza a hacer las cosas bien. Yo te di toda la palabra, te di todos los reyes, te di una genealogía completa, te di una profecía completa, una Biblia completa, te di un Dios, un Señor, que creer, que pensar, te di un cerebro, te di doctrina, te di cierto, sin estudios, te di capacidades, te di todo esto. Ahora depende de ti. Yo tengo la gracia, yo tengo la fe, yo tengo la justificación, yo tengo el perdón, yo tengo a Jesucristo, yo tengo la salvación. Ahora, ¿qué tienes que hacer tú? Ser obediente. ¿A qué amos quiero obedecer? O te vais para el amo del pecado, o te vais para el amo de Jesucristo. Hermanos, ¿quieres dejar de pecar? ¿Quieres dejar de pecar? Si tú te sientes pecador, ¿quieres dejar de pecar? Y tú dices, sí, quiero dejar de pecar. Entonces es tiempo de comenzar a ser obediente. La única forma que tú tienes de dejar de pecar es comenzando a ser obediente, comenzando a practicar la obediencia. Parte con tu esposo. Amén. Y esposo, parte con tu esposa. Es que es algo terrenal básico. ¿Quieren dejar de pecar? Porque pueden hacerlo. ¿Quieren dejar de pecar? Te dicen, amén, sí quiero dejar de pecar. Quiero dejar el pecado, porque el pecado me atemoriza y me deprime. ¿Quieren dejar de pecar? Es tiempo de comenzar a ser obediente. A ser obediente. Y solamente con ser obediente es difícil porque nuestra carne no quiere. Pero solamente debemos ser obedientes. Amén. Oremos.